juicio, tarde o temprano, habrá de venir. Y este es el juicio, el último juicio, es una referencia a Lucas 13, 25 y 28, donde se dice que el Señor habrá de juzgar a su pueblo y habrá de juzgar también a su iglesia. El Señor es bueno, el Señor da tiempo, pero ese tiempo tiene un límite, su paciencia tiene un límite. A veces confundimos lo que es el amor y pensamos que el amor lo permite todo, lo admite todo, pero el amor de Dios también tiene un aspecto que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la corrección. El verdadero amor no se desentiende de la conducta de la persona, en este caso de la iglesia, sino que el verdadero amor de Dios hace que haga todo lo posible, que trate por todos los medios, a través de la palabra y a través de la acción, para corregir a su iglesia. Ahora, en el versículo 17 vemos el alegato de esta iglesia, el argumento que la iglesia dice de sí misma. Es interesante que aquí el Señor, anticipándose a lo que muchos siglos después va a ser una técnica que se usa mucho en psicología, hace un reflejo, ¿sí?, de lo que la iglesia dice de sí misma y que muchas veces creía pero no escuchaba de sí mismo. ¿Me explico? La iglesia se decía a sí misma: yo soy rico y he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, no carezco de nada. La iglesia había llegado a la idea de que era autosuficiente por sí misma, que todo lo había logrado a través de sus propios esfuerzos. ¿Saben? Unos años antes de escribir esta carta, la ciudad de Laodicea fue destruida por un terrible terremoto que la devastó por completo. El gobierno imperial envió recursos humanos y de dinero para reconstruir la ciudad de Laodicea. Pero los habitantes de la ciudad rechazaron la oferta imperial y también todos los recursos que con ello venían, y decidieron que ellos mismos iban a reconstruir la ciudad y la iban a reconstruir mejor de lo que había sido hasta el presente. Había un sentido de orgullo y de autosuficiencia en los habitantes de la Odisea, que también los miembros de la iglesia habían adoptado y adquirido para sí. Había un sentido de que ya con lo que tenían era suficiente, con lo que habían recibido de Dios ya bastaba, ya no necesitamos más de Dios, y todo lo que logramos desde lo material hasta lo moral es expresión de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño, de nuestra lucha. Por supuesto que el Señor con su mensaje ataca al orgullo y a esta forma de pensar de la iglesia. La iglesia tenía un relato de sí misma que no condecía con la visión de Dios sobre la iglesia. Y de tanto repetirlo y de tanto repetirlo, ella misma se había creído este relato. ¿Cuál era la verdadera condición a la cual estaba la iglesia? La parte segunda de este versículo 17 dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Esta era la verdadera condición de la iglesia. Hermanos, gracias a Dios que no formamos parte de la iglesia en Laodicea. Pero con sinceridad, ¿cuántas veces tomamos decisiones y no lo tenemos en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces pensamos en nuestros propios recursos para hacer la obra de Dios? Hay un paradigma, una forma de ver de algunas iglesias
que revela lo equivocado que estamos a veces los cristianos cuando consideramos lo que es la iglesia, cuál es nuestro papel como iglesia y lo que significa tener en medio nuestro a la persona del Señor Jesús. A veces hay proyectos que no se realizan porque no tenemos dinero. ¿Escuchó alguna vez eso? Yo lo escuché muchísimas veces en muchas iglesias. Y la verdad es lo que menos le preocupa al Señor, es el tema económico. Él dijo, mío es el oro, mía es la plata. Lo dijo a través del profeta Ageo, así en la antigüedad, lo sigue diciendo. El problema del Señor no es el problema nuestro. El problema del Señor es si nosotros somos fieles a Él y estamos dispuestos a dar pasos de fe en el camino señalado por Él y esperar confiadamente la respuesta de Dios. Esta iglesia se miraba a sí misma, se sentía contenta con lo que tenía y se había olvidado de que fuera de sus cuatro paredes, pensemos, en esos tiempos no había templos cristianos, todavía no, a partir del 300 empiezan a construirse los primeros templos, y la iglesia se empieza a reunir en templos. Pensemos en la cantidad de gente, ellos no pensaban en la cantidad de gente que en su ciudad había y que no conocía a Jesucristo. Estaban conformes con el punto a donde habían llegado y se sentían bien, tranquilos. Ahora, pasemos al consejo de Cristo. Allí, a partir del versículo 18, el Señor les pide que hagan una compra múltiple. Versículo 18 dice: para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Una compra múltiple. Ahora, parece un contrasentido, ¿verdad? A esta iglesia tan preocupada en la parte económica, ¿sí? El Señor le dice que compres y que compres del Señor estas tres cosas que son esenciales para poder revertir su situación y volverla a encaminar en el camino de la fe. Y cuando el Señor habla de comprar, no está hablando de pagar un precio que Él ya pagó, sino que está hablando de que aquello que Él está dispuesto a dar es de un valor incalculable, imposible de cuantificar en pesos, en dólares o en euros o en lo que sea. El Señor está dispuesto a dar gratuitamente algo que es imposible comprar y que solo se encuentra en Él. Les está diciendo entonces que compren de Él estas cualidades espirituales que toda iglesia debe tener. En primer lugar, habla acerca del oro refinado en el fuego. Y esto es una alusión a 1 Pedro. Estudiamos 1 Pedro, sí, 1:7, cuando el apóstol habla acerca de la fe de los cristianos que están pasando por la prueba. Y esa fe se va purificando a partir del hecho de experimentar las dificultades tomados de la mano de Dios. Y esta es la clase de fe que el Señor quiere ver. Esta es la riqueza perdurable y verdadera que Él quiere ver. Una fe auténtica, no teórica, no basada solamente en lo que uno admite racionalmente, sino una fe que se ve en la experiencia de todos los días, confrontada con la prueba, incrementada con la confianza y la seguridad en el Señor Jesús. Pero también les dice que debe cumplir
con otro requisito más, y deben comprar vestiduras blancas, y esto nos habla de la santidad. Allí en Hebreos 12, 14, el escritor inspirado nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y no lo está diciendo a la gente del mundo, lo está diciendo a su propio pueblo. Si no caminamos en santidad, si nuestras decisiones no están basadas en la palabra de Dios, en la rectitud, en la justicia, ¿sí? Si nuestro ropaje interior no se expresa en nuestra vida cotidiana, dice el Señor que estamos desnudos, desventurados y no nos damos cuenta de nuestra condición. También dice el Señor aquí que debían comprar colirio. Allí en la Odisea había un lugar muy importante, había una escuela de medicina muy importante, muy destacada en Asia Menor. Había muchos médicos y por supuesto ahí se elaboraba, se desarrollaba un colirio que era sumamente buscado por la gente que tenía dificultades en su visión y que se producía en ese lugar. Ahora, qué paradoja, ¿no es cierto? En ese lugar la iglesia tenía problemas de visión. No era una visión física, era una visión espiritual. La iglesia de la Odisea había perdido su rumbo, su orientación, porque había perdido su plan. Tenía problemas en su visión y entonces había perdido su camino y se encontraba muy distante. ¿Qué hace el Señor? Versículo 19, una disciplina correctiva. El Señor les dice: a todos los que amo yo los reprendo y los castigo, así que muestra tu fervor y arrepiéntete. El castigo, muchas veces omitimos mencionar para no ahuyentar a las personas al escuchar el Evangelio, es parte del Evangelio. La buena noticia es que Dios ama al mundo. La buena noticia es que Dios castigó a su Hijo, al pecado de su Hijo en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que ser castigados. Esa es la buena noticia, pero también el Evangelio es mala noticia, porque el que no cree y el que rechaza, dice la palabra, sea condenado por no creer al Hijo de Dios, no creer al enviado de Dios, al Señor Jesús. El Evangelio entonces es tanto buenas noticias para el que lo recibe, lo cree y cambia de vida, como también es mala noticia para aquel que lo rechaza y sigue su camino dando la espalda a Dios. Y en este caso, el Señor Jesús, como parte del trato de Dios para esta iglesia, no como algo que Él desea, como algo que lo divierte, que Él disfruta castigar, sino como una forma de aplicar justicia y corrección para que su iglesia reaccione, le dice: antes de que venga lo peor, voy a tratar con vos, voy a corregir. Te dice Hebreos capítulo 12, hijo mío, tomando las palabras de Proverbios 3, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprende, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. La verdad, dice Hebreos más adelante, es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce fruto apacible y de justicia.
Si sentimos que Dios nos ama, si nos sentimos abarcados por el amor de Dios, no temamos a que Él nos corrija. No miremos el tiempo de la corrección como un tiempo de desamor de parte de Dios. Al contrario, veámoslo como un tiempo de mayor acercamiento de Dios hacia nosotros. Y veámoslo con los ojos como Dios mira, el interés de Dios de bendecir nuestras vidas. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos, sino que Él quiere prepararnos para sernos aptos para participar de su reino eterno. Cuando pases por alguna prueba, algún conflicto, no busques, como solemos hacer por naturaleza los seres humanos, la salida inmediata. Tampoco esto es una invitación a ser masoquista y a disfrutar del dolor. No. Pensá en que Dios está trabajando contigo. Te está mostrando una faceta de tu vida que tal vez no la tuviste en cuenta y que sí es importante para Dios. Y sin el trabajo de Dios, un trabajo que Él va a hacer con justicia, con equidad, sin desmesura, sin exageraciones. Ese trabajo de Dios te va a capacitar para poder tener una mayor comprensión de su amor, de su misión, de su propósito, y que te va a permitir estar un escalón un poco más arriba en cuanto al conocimiento de Jesús, en cuanto a lo que Él desea hacer con tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Hay un yo que es enfático aquí, dice: yo los reprendo y los castigo. El Señor no terceriza la disciplina. Él la aplica y la ejecuta Él. Por eso es que podemos tener confianza y seguridad de que nada malo nos puede pasar en las manos de Dios. El que no escatimonia a su propio Hijo por nosotros, no nos va a abandonar, no nos va a hacer algo sufrir innecesariamente, no va a hacer algo con nosotros que no tenga sentido, que no tenga propósito. ¿Podremos nosotros conocer los propósitos de Dios? Podremos en un principio admitir que la voluntad de Dios no es tan agradable y perfecta como lo dice Pablo en Romanos 12, pero en definitiva la confianza y la fe en Él nos habrá de llevar más allá de la dificultad al resultado. Y entonces sí vamos a constatar que la voluntad de Dios para nuestra vida ha sido agradable y perfecta. Pero ¿cuál es la condición primordial? Y esto es lo que nos dice los versículos más adelante. Versículo 19, segunda parte, y también el 20. La condición es el arrepentimiento. Quiero notar que a pesar de la nauseabunda situación de la iglesia, el amor de Cristo por su iglesia, aquí en la Odisea, no se pagó. Y como dije al principio, la Odisea, con todo, sigue siendo una iglesia del Señor. El Señor no se da por vencido, como no se va a dar por vencido con nuestras vidas, como no se va a dar por vencido con nuestras dificultades, con nuestros vicios, con nuestros pecados, con nuestras debilidades. El Señor es nuestro Señor y es Señor para siempre. No nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él va a trabajar con nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y nos va a llamar una y otra vez a través de su voz apacible, pero también nos va a llamar la atención a través de su zamarreo
como para despertarnos a la realidad de Él y que dejemos nuestra propia realidad. Dicen otras versiones de la palabra de Dios, la nueva versión de traducción del Viviente: sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. En otras palabras, deja tu tibieza. En la palabra de Dios para todos dice: así que esfuérzate y cambia. Y esto, por supuesto, al hablar de arrepentimiento es hablar de cambio y transformación. Nosotros solemos usar cambio y transformación como sinónimos. En realidad no lo son. Son dos instancias interesantes, una más profunda que la otra, que tienen que ver con el cambio de actitud de la persona. Y lo que ese cambio de actitud produce en el carácter y en la personalidad de quien empieza a vivir de otra manera. La actitud que el Señor pide a la Iglesia es una actitud de permanente revisión, evaluación de su caminar, un permanente ajuste de su vida, y gracias a Dios el Señor inventó el arrepentimiento, que es la capacidad que en la gracia de Dios tenemos de poder dar vuelta, hacer un giro de 180 grados de nuestros errores, de nuestras decisiones, y poder retomar el camino correcto. ¿Se imaginan si no hubiera arrepentimiento, si no hubiera perdón, o si hubiera solamente una vez en la vida perdón y nada más? Ninguno de nosotros alcanzaría aquello que por gracia el Señor ha preparado para nosotros en esta vida y en la eternidad. El arrepentimiento es la intención de Dios de que siempre le busquemos. Es el deseo de Dios de que permanentemente estemos revisándonos a través del filtro de la palabra de Dios, de que rectifiquemos nuestro rumbo y de que a partir de esa acción de Dios, en cooperación con la acción nuestra, seamos transformados. Y esta transformación sea progresiva, de gloria en gloria, como nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios, cada día transformándonos a la imagen misma de nuestro Señor. El versículo 20 es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Fíjense en este detalle. No le dice a la iglesia: si ustedes oyen mi voz y abren la puerta. Le dice a los miembros que